Jenny, y la bebé que me dijeron que ya no se dormía. Eso dijo el papá. No, mi hija para trasnochar es tremenda, tremenda para dormir en una vigilia. Bueno, Y Andrés. pero es que es una bebé. Ah, y Andrés, Andrés, ¿dónde está? Andrés está por ahí. Creo que se conoce con algunos. A la entrada abrazaron a Andrés y sorpresas da la vida, ¿no? Entonces, bueno, antes que todo, pues quiero darle toda la gloria a Dios. Creo que es como algo muy especial. Veo las mesas, veo tarjetas, veo todo. Muy hermoso cuando uno tiene una cena, muy hermoso cuando podemos comer, cuando podemos participar, como todo esto. Bendigo a las personas que sean nuevas en el ministerio. Siento que nos apagaron la luz, no sé cómo se sienten todos. Es para que se vea más romántico, ¿cierto? Ah, no, está bien. Si es por eso, no hay problema. Bueno, listo. Entonces, pues para los que no me conocen, llevo 30 años de ser creyente. Conocí al Señor en una hermosa campaña de Gigi Ávila. Desde ahí hasta el día de hoy soy creyente en el Señor. Ahora es tan complicado ser creyente, ¿no? Que la gente se convierte una, dos, tres, cinco veces, ¿no? Y nosotros los que venimos de la data de atrás nos convertimos una vez y hasta el día de hoy aquí estamos siendo fieles y firmes al Señor, ¿no? Y esperamos que se levante otra generación así, porque hay que convertir, hay que hacer cursos, hay que hacer liberación, hay que hacer sanidad, hay que hacer todos los cursos, todas las cosas, y nada que la gente se convierte, ¿no? Y entonces uno se preocupa, ¿no? Por las sorpresas que uno ve dentro de la misma iglesia. Pero, ¿saben por qué a veces tenemos tantas situaciones difíciles? Porque no hemos entendido el proceso de la sabiduría. Y Dios nos ha dado sabiduría. ¿Sí? Gracias. Dios nos ha dado sabiduría a todos. Dígale que está a su lado, que está como con los ojos pegados, dormido. Dígale, oiga, Dios nos ha dado sabiduría. Dígale, Dios nos ha dado sabiduría, ¿cierto? Y hay una sabiduría que voy a terminar con eso, ¿no? Porque yo me puse a analizar. Yo que ya estuve en la cárcel, yo soy capellán en la cárcel también, en la cárcel Modelo. Voy los martes a la cárcel Modelo a visitar presos. Yo no sé hacer manualidades, pero sé hacer tejido social con la palabra. Entonces, esa es mi entrada con los presos. Pero me he encontrado unas sorpresas muy terribles, muy tremendas, que es una recomendación para usted y para mí. La mayoría de gente que está en la Modelo y en la Picota son personas que en su trayectoria de la vida conocieron de Jesús y un día decidieron dejar la sabiduría de Dios para andar en la sabiduría humana, y en ese momento de la sabiduría humana el diablo viene y los atrapa y cometen los errores que nunca hubieran cometido si hubieran estado conectados con la sabiduría que viene de ¿dónde? De lo alto. Termina uno de predicar allá en la Modelo y se acerca cualquier preso y empieza: pastor, le va a contar una historia. Yo fui cristiano. Hemos encontrado pastores, hemos encontrado líderes de alabanza, hemos encontrado muchas personas que han conocido de Dios, que han conocido la sana doctrina, y nos dice, pero ¿cómo? Por Dios, ¿cómo una persona que ha conocido de Dios está en la cárcel? Pero el problema es que se desconectan en un momento determinado de la sabiduría de Dios, porque hoy hay muchas sabidurías, ¿no? Hoy hay muchas formas, muchas teorías, pero hay una sabiduría que viene de lo alto. Entonces, por favor, abran sus ojitos, señores y señoras, ¿no? Abran la Biblia, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Listo? Proverbios 1. Proverbios 1. Entonces dígale que está a su lado: oiga, el pastor está diciendo que abran la Biblia, ¿no? Mire, yo con todo el respeto les quiero decir a algunos de ustedes, ¿no? Si estuviéramos en cine, ¿uno se duerme en cine? Bueno, yo sí me duermo en cine, ¿no? O yo me duermo hasta viendo una buena película, ¿no? Pero uno en la iglesia no viene a dormir, ¿cierto? No viene a dormir a la iglesia, no viene a hacer sacrificio de alabanza. Entonces, ¿qué dice? Motivo de los proverbios. Vamos a mirar Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice. Entonces, ¿para qué son los proverbios? Entonces, ayúdenme a leer el número 2. ¿Para qué son los proverbios? Ahí está la respuesta. Por favor, todos los que estén despiertos lean conmigo 1, 2. ¿Qué dice?
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos a ver otra razón por la cual necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué la sabiduría? 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. A ver el 7, todos a una sola voz. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué dice seguido del temor de Jehová? ¿Qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y están presos en los pecados, en sus delitos y pecados, y están presos en la cárcel modelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dejaron la sabiduría de Dios. Y hoy las personas están jugando a ser cristianos, por eso no estamos viendo conversiones, porque la gente está como queriendo entrar a una comunidad, como que la gente está queriendo, como que afuera hay muchos problemas y muchas situaciones difíciles, y como que los cristianos son buena gente. Entonces la gente se enamora es de que somos buena gente, pero no se enamoran de Cristo, no se enamoran de la negación que debe ser un cristiano, que la Biblia dice que si alguno quiere ser cristiano, ¿qué debe hacer? Tome la cruz y niéguese a sí mismo, ¿no? Y hoy no hay negación. Entonces la gente hoy le gusta la iglesia donde se siente bien, donde los consienten, donde los paladean, y cualquier situación medio difícil, arrancan y se van, cogen la maleta y se van, ¿no? Y así van viajando por todos los lugares y no echan raíces en ninguna parte. ¿Por qué? Yo les tengo un ejemplo cuando llega cualquier persona de cualquier otra iglesia o de cualquier otro lugar que piden consejería, piden hablar conmigo. Entonces les digo, bueno, usted es una materita que nació en esta matera, escuchen bien, aquí, en esta matera, a Dios le provocó colocarnos en esta matera que se llama iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Y entonces ahí empieza uno a echar raíz, empieza a crecer la matica y todo eso. Pero esa mata inconforme mira otra materita al lado y dice, no, yo no quiero estar acá, a mí me parece que esa otra matera es como más, bueno, Dios le dice, pues usted con el libre albedrío puede hacer lo que quiera. Entonces se arranca y se mete aquí. Uy, aquí está, sí es, esta tierra está como chévere, como bacano, esto no, y hasta la rocean y todo, pero de pronto como ya dio un paso en falso, pues da el siguiente, y entonces pasa la otra materita y dice, no, aquí está, sí es, pero la matica sigue su proceso, ¿no? Las raíces ya están débiles, pero el tallo sigue creciendo, que el tallo no alcanza a entender que lo están cambiando de un lugar a otro. Entonces llega a la tercera matica y entonces se siembra ahí, empieza como a seguir creciendo, pero de pronto dice, no, acá no predican bonito, este no es mi lugar, aquí me están amarrando como que a ser líder, no, yo me voy porque yo no quiero compromiso, saltamos a la otra. Y entonces llega en la etapa del fruto, ¿no? Entonces cuando llegamos a la etapa del fruto, después de haber hecho esto que no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que permanezcamos en un solo lugar y demos ¿qué? Fruto. Entonces al llegar a la cuarta matera, o algunos a la quinta, otros a la décima, cuando van a dar fruto, ese fruto ya no sirve, porque la raíz está como débil. El tallo está ¿qué? Débil, y el fruto ya no funciona. Entonces, ese proceso de estar nosotros de un lado a otro está perjudicando y haciendo mucho daño en el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos visto que las personas que dan fruto son personas que permanecen donde Dios los ha plantado y dan fruto ahí. Por eso estamos esperando que las personas que Dios está trayendo a este lugar echen raíces en este lugar y den fruto en este lugar, porque eso es sabiduría de Dios, eso es lo que Dios quiere, a no ser que Dios le diga a usted y le diga al pastor y haya un mutuo acuerdo y haya una bendición, entonces uno sale con la bendición de Dios, porque Dios siempre habla a la autoridad. ¿Decimos amén? Entonces, ¿para qué la sabiduría? Para entender ¿qué? Los proverbios son para entender sabiduría y ¿qué? Y doctrina,
para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los jóvenes, no para que tengan los noviazgos que hoy estamos viendo, por Dios, muchachos, ¿qué es esos noviazgos que hoy estamos viendo, no? Noviazgos de pura carne, noviazgos no, ya nuestras niñas, hay niñas que dicen, no voy con el tercer novio a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que uno le diga a Dios, con esta me enamoro y con esta me caso. Mi esposa fue mi única novia, ha sido mi única esposa, mi única mujer y con ella me casó y hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Lo vivo en mi propia iglesia. A veces toca decirle a algunos, oiga, usted se equivocó, esto no es discoteca. No, esto no es aquí el coge-coge. Pero a veces lo vemos. ¿De dónde viene esa sabiduría? Ya vamos a ir a Santiago, ¿cierto? Ya vamos a ir a Santiago. Porque Dios le habla primero a su pueblo. Dios siempre le habla a su pueblo. Entonces, a los jóvenes, sabiduría. Yo no veo novelas, yo no sé si ustedes son de las novelas, no sé, pero yo personalmente con mi esposa tomamos una decisión, nuestra última novela, ¿cuál fue? Porque sí vimos novelas, cuando fuimos carnales vimos novelas, ¿no? Betty la Fea, ¿no? Y claro, todos vimos, qué bestseller, ¿no? Eso cómo sería que hasta en inglés, en no sé cómo, en todos los idiomas del mundo llegó Betty la Fea. Pero después me puse a hablar yo con otros pastores, yo pertenezco a la Cruzada Cristiana y somos más o menos unos 300 pastores o más en el país, más los que hay fuera, y se ponen a hablar. Entonces algunos decían, oiga, qué pena con el Señor, ¿no? Imagínense que teníamos culto y nosotros hacíamos lo que fuera, ¿no? Para llegar tarde o para cuadrar quién predicaba, para no perdernos un capítulo de Betty la Fea. Y uno, uy, ¿usted le pasó? Uy, a mí también, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y en qué sabiduría andábamos, no? En la sabiduría de la carne. ¿Qué nos aportó Betty la Fea para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué me aportó a mí Betty la Fea para el crecimiento personal? Pero ahorita es Pablo Escobar, el patrón del mal. Y es la última serie, la serie que se está viendo en el mundo entero aprendiendo cómo se mata en Colombia, el mundo entero aprendiendo cómo se trafica en Colombia, el mundo entero rindiéndole culto a Pablo Escobar. En estos días, ustedes los que vieron las noticias, entrevistaron a un par de chinos y entrevistaron como a unos como del grupo de los ñeritos, como de los así todos parceritos, ¿no? Uy, Pablo Escobar, un bacán. Uy, Pablo Escobar es mi héroe. Y no sé cómo. Yo decía, pero mire quién están diciendo que es el héroe, ¿no? Mire quién es. Hizo un barrio completo en Medellín. Mientras que hacía un barrio, hacía estallar una bomba aquí en Palo Quemado, matando a cuánta cantidad de gente. Y más sin embargo, la ignorancia o la sabiduría del mundo hace que adoremos a los que matan la gente. Y aquí en Colombia, después de unos años, terminamos votando por aquellos que mataron y por aquellos que estaban en contra del mismo gobierno, terminamos votando. Yo no sé si acá los cristianos en qué sabiduría andamos. Nosotros tuvimos problemas con algunos en las elecciones pasadas porque se nos volvieron de izquierda algunos. Ahora, yo no sé si los cristianos somos de la derecha, de la izquierda, torcidos, yo no sé cómo veremos en política, ¿cierto? Sabemos que tenemos que apoyar la democracia, que hay que votar. Pero ¿por quién estamos votando? ¿Vale la pena votar? Votemos por lo menos por el candidato que hable de familia, votemos por un candidato que por lo menos tenga una familia y tenga principios, porque todavía hay candidatos que tienen al menos principios, que habla de una mamá, un papá y habla de unos hijos. Eso es tener principios, eso es tener moral. Pero hoy en día estamos andando una sabiduría que nos volvamos incluyentes y no excluyentes. Se habla en esos lenguajes ahorita. Entonces, ¿cuáles son los incluyentes y cuáles los excluyentes, no? Yo creo que la Biblia no habla en esos términos. La Biblia habla de los santificados. La Biblia habla de los que creen en Jesús. La Biblia habla de los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Decimos amén? Entonces, ¿en qué sabiduría está andando la iglesia?
¿En qué sabiduría estamos nosotros cuando ya estamos permitiendo tantas cosas a nuestros jóvenes, que dice la palabra, que los jóvenes anden en qué? En la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿a quién se lo está diciendo eso? ¿A quién se lo dice? Diga, el Señor me lo está diciendo a mí. Diga, el Señor me lo está diciendo a mí. Ahora dígale que está a su lado, el Señor se lo está diciendo a su merced. Dígale, el Señor se lo está diciendo a su merced. Pero hoy veo que acá hay gente que a veces, eso me resbala. Pastorcito, lo que usted me dice, yo soy más intelectual que usted, pastor. Yo me las conozco todas, pastor, yo me las sé, yo ya conozco el ABC del cristianismo, pero a veces no sabemos qué es humillarnos delante de Dios. A veces no conocemos qué es tener intimidad con Dios. A veces sabemos mucha filosofía, a veces hasta podemos conocer doctrina, pero no conocemos al Señor en su intimidad, en la sabiduría. Entonces dice, y mis mandamientos guardaré dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, no para mirar cómo no descubre nuestro pecado, sino si clamares a la inteligencia para agradar a Dios, seguramente es lo que Dios nos está diciendo. Pero hoy la gente aprende a hacer cosas tan sagaces, se vuelve el pueblo de Dios, para que no le descubran su pecado, que a veces alguien dice, ay, no nos llegó el periodo, nos descubrieron. ¿Será que abortamos para que no nos descubran? No, es que matar es pecado. Entonces, ¿qué hacemos? No, nos tocó contar. Nos tocó contar. ¿Con qué sabiduría estamos andando por Dios? En cualquier iglesia no deberían pasar estas cosas. No deberían pasar tantas cosas que pasan. ¿Por qué el pueblo de Dios anda tan dividido y a veces como tan en santropeles que uno de un momento a otro dice, ¿qué pasó con la hermanita Pepita? Y el hermanito, no, que se fueron, que el uno dijo, que el otro no dijo. Y uno dice, pero por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué sabiduría se mueven los chismes? ¿En qué sabiduría se mueve la división de una iglesia? ¿Por qué los líderes a veces somos los que causamos una división creyendo que somos los dueños de las personas y que somos los que vamos a transformar el corazón de las personas? El que cambia es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Y nosotros nos encargamos de que haya divisiones. Mijita, su merced, ¿se va a aguantar eso? No, mijita, yo estuviera ahí en tus pies, yo no me dejaría, mijita, no se deje porque usted es la autoridad. Y entonces uno lo envalentona y uno va y le dice a la gente hasta que se va a morir. Pero la gente sabe que se va a morir. Nosotros lo que hemos es llevar consolación y restauración. ¿Decimos amén? Para eso es la iglesia. Pero los grandes líderes hoy nos jactamos de que podemos cortar cabezas y hacer lo que queramos. Tengamos mucho cuidado, que Dios es el dueño de la grey y nos la ha entregado para que tengamos cuidado de esa grey. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuándo entenderemos el temor de Jehová? Si guardamos sus mandamientos. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Digan, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde se halla el conocimiento de Dios? Ni siquiera es en una velada cuando estamos que nos dormimos con los ojos cargados de sueño. ¿Cómo adquirir una sabiduría así? ¿Dónde adquirimos sabiduría? En el secreto de Dios. Cuando usted ha dormido, cuando usted ha descansado, cuando usted se levanta temprano y le dice, papá Dios, aquí estoy rindiéndome delante de ti. Papá Dios, aquí estoy diciéndote que soy humano, que soy débil, Dios del cielo. Aquí estoy, Señor, para conocerte. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Quién me puede decir cómo conocemos a Dios? En la intimidad, a través de la palabra. No hay otra manera, ¿no? Entonces uno puede escuchar las mejores predicaciones, pero la mejor predicación es la que Dios nos hace en la intimidad. Es la mejor predicación. Y qué bueno que cuando usted lee la Biblia y viene a la iglesia y lo que Dios le habló a usted en la mañana, el pastor, se lo confirma en el mensaje. Usted dice, eso es confirmación de Dios, ¿cierto? Qué rico. Pero hay mucha gente que hoy no está leyendo la Biblia y queremos tener sabiduría escuchando a un pastor. Nunca
vamos a tener sabiduría yendo al seminario. Nunca vamos a tener sabiduría escuchando a un pastor. Nunca vamos a tener sabiduría escuchando a Enlace. La mejor forma de adquirir sabiduría es ¿cómo? Leyendo la Biblia toda de pasta a pasta. Claro está que si usted es nuevo, le recomendamos no lea el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo, perdón. No lo lea, porque qué día nos dijo un hermano nuevo, una persona nueva: pastor, yo me puse a leer ese Antiguo Testamento y casi me vuelvo loco. Yo no entendía muchas cosas, que muertos, que asesinatos, que todo. Gracias que nació de nuevo, y si no, se devuelve, ¿no? Entonces le dijimos: ay, qué pena, mejor lea el Nuevo Testamento y va a entender las historias, la vida de Jesús, y después de que entienda todo eso, se vuelve atrás y va a entender, ¿no? Dijo: bueno, voy a recibir ese consejo. Pero para mí, toda la palabra es inspirada, ¿por qué? Por Dios. Alguien me preguntó: ¿y por qué tantas matanzas y eso? Entonces, en el Antiguo Testamento hay un contexto que dice: Jehová es hombre ¿de qué? De guerra. Jehová, hombre de guerra. Y en un contexto de guerra, ¿qué hay? Violencia, hay muertos, hay muchas cosas, y en ese contexto debemos entender. Pero ahorita tenemos el Dios de la justicia, el Dios del amor, el Dios de la gracia, y en ese contexto es que nos estamos ¿qué? Moviendo en este momento. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo donde el Señor ordenó a su pueblo, hizo muchas cosas, ¿no? Pero Él no mató porque quiso, tampoco es así, sino por la desobediencia de los hombres, fue la consecuencia de la desobediencia de ellos mismos. Lean ustedes bien la Biblia y vamos a entender eso. Continuamos. El 7, ¿me ayudan a leer el 7? Perdón, el 6. ¿Qué dice el 6? Porque, 2:6, porque Jehová que da la sabiduría y de su boca viene que el conocimiento y la inteligencia. Otra vez el 6, ¿sabe? Porque Jehová da que la sabiduría y de con su conocimiento viene y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí ve que ahí no dice que escuchen a los pastores para recibir sabiduría? ¿Sí ve que ahí no dice que veamos a Enlace para recibir sabiduría? ¿Sí ve que ahí no dice? Por ejemplo, yo conozco campesinos que no han pasado por un instituto bíblico, que vamos por allá a Boyacá, vamos a muchos lugares y se sienta uno a escuchar a un campesino predicando. No, lo descresta uno, lo deja uno: wow, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Sabe dónde la tiene? De doblar la rodilla y de tener intimidad con Dios. Esa es la mejor escuela. Claro, nosotros tenemos institutos, yo todavía sigo estudiando, llevo estudiando más o menos 25 años con mi esposa y no paramos de estudiar. Pero ¿cómo tiene sabiduría alguien del campo? ¿Cómo tiene sabiduría un indígena o cómo tiene sabiduría alguien en una etnia si no ha pasado por un instituto? Porque aquí dice la palabra porque Jehová que da sabiduría y de su boca viene ¿qué? Conocimiento y la inteligencia. El 7, ¿me ayudan con él? Por favor. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. ¿Cuántos caminan aquí rectamente? ¿Cuántos? Bueno, solo Sonia, gracias Sonia. Los demás están chuecos, no sé cómo, ¿no? Pero ¿cuántos caminan aquí rectamente? Amén, digámosle por fe, por lo menos por fe, ¿cierto? Y esa palabra de fe tiene poder, ¿cierto? Entonces, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. ¿Cuál es la condición que el Señor pone? Andar como pianito, dijo un amigo, ¿cierto? Camine usted pianito y verá cómo Dios nos va a bendecir. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, vamos a pasar a donde apenas esa fue la introducción, mis amados. La pastora me dijo que media hora nomás, pero qué pena. Voy a tomarme otro poquito de tiempo. Soy pastor, ¿no? Y los pastores somos felices tomándonos el tiempo de los demás. Bueno, a ver, gracias pastor por ese apoyo. Por lo menos me está dando moral desde allá. Gracias. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ir a Santiago. Perdón, primero vamos a ir a Efesios. Libro de Efesios 1:15. Libro de Efesios 1:15. Dice, eso lo leímos esta mañana con mi esposa, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. 16, ¿qué dice? Perdón, 1:16, no 16, 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A ver el 17, por favor ayúdenme. ¿Cómo dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Cuántos pedimos a Dios esto? Entonces pasamos de la sabiduría a otro paso superior. Entonces, después de la sabiduría viene algo muy importante, que es, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por Dios, iglesia. Yo sé que en esta iglesia tienen unos pastores que aman a Dios. Sé que en esta iglesia hay unos cantores que aman a Dios. Sé que hay gente en esta iglesia que ama a Dios. Pero sé también que algunos se quedaron solo en el primer paso, no solo la sabiduría normal, sino debemos pedirle a Dios espíritu de ¿qué? De sabiduría, no espíritu de chisme, no, eso no. Espíritu de ¿qué? De sabiduría, para tomar sabias decisiones, para pedir guianza. Algunos estaba ministrando, mire, cuando usted está divagando en dos caminos, cuando usted no sabe qué hacer, cuando ahorita viene la Navidad y nos atrapa el espíritu de la Navidad y como que el gozo del Señor lo mandamos a un segundo plano y a comer buñuelos y natilla, y eso es lo que nos da felicidad en Navidad. No, lo que nos debe dar felicidad es Dios a través de su Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu de ¿qué? De revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Yo quiero decirles a todos los que están aquí que hay esperanza en Jesús. ¿Decimos amén? Véale que está a su lado, amigo, amiga, hay esperanza en Jesús, ¿cierto? Gracias por eso, ¿cierto? Porque en todo momento la palabra no es condenación. La palabra de Dios en todo momento nos da ¿qué? Esperanza. Y a nuestros presos, cuando vamos a la cárcel, ¿cómo se les ocurre que yo voy a ir a la cárcel a decirle a un preso, usted está condenado, está en la olla? No, él ya lo sabe, ya está en condenación. Pero alguien tiene que ir a darle un mensaje de ¿qué? De esperanza. Fuimos a la cárcel del Buen Pastor también, allá vamos, y entonces estas mujeres, ¿qué necesitan? En medio de ese ambiente tan hostil, tan difícil que es el Buen Pastor, donde suceden tantas cosas, ¿no? Lo que ellas necesitan es una palabra de ¿qué? De esperanza. Que alguien les diga algo bueno, que nadie les recrimine más lo que hicieron, ya están condenadas por eso. Entonces cuando vayamos a un lugar, vayamos a dar palabra de ¿qué? De esperanza, y declaramos en el nombre de Jesús que Dios los va a levantar a ustedes como restauradores y van a dar palabra de esperanza. Decimos amén. No vayamos a condenar al drogadicto, ya está condenado en su propio pecado. No vayamos a condenar a la prostituta, ya está condenada en su pecado. La gente está esperando la voz de ¿qué? De esperanza. Le decía yo a algunos en que en nuestra iglesia están yendo unos, ¿cómo se llaman? Unos homosexuales empezaron a ir a la iglesia. Estamos pidiendo sabiduría a Dios, que Dios nos guíe cómo manejar esto. ¿Qué acabo de decir? Estamos pidiendo a Dios ¿qué? Sabiduría, cómo manejar este tema. No es fácil, no es fácil. Ellos vienen, alguien va al barrio Santa Fe, tira la palabra, ¿no? La gente escucha que hay algo diferente y entonces los llevan el domingo a la iglesia. Pero el comportamiento de algunas personas es como, ¿no? Y como llegan con los pelos teñidos, como llegan con sus maneras, con todo eso. Cuando yo estoy en la puerta, los veo y los saludo y les doy un abrazo. Saben que no es un abrazo para desearlos ni para nada de eso, sino para decirles los aceptamos como son y Dios quiere cambiar y transformar sus vidas. Cuando vamos a la Modelo,
vamos a dar esperanza. Y ese es el mensaje de Dios. Que en el Buen Pastor tuvimos un problema después de los bautizos, de toda la bendición que hubo. El diablo se le metió por allá una coronela, una mujer de esas, yo no sé qué cargo tendría. Y empezó esa mujer: que ustedes se están demorando, que se salgan ya, que ustedes vinieron a causar desorden. Y escogió a una mujer de las que iba con nosotros y eso casi la apabullaba. Yo me estaba cambiando la ropa mojada por la seca y yo decía: ¿cómo salgo a decirle algo a esta mujer? Porque yo ya me estaba como también alborotando de ver pues cómo la estaba maltratando esa mujer. Pero entonces cuando iba por el camino, Dios como que me dijo: recuerde a qué usted viene, mijo. Recuerde lo que pasó allá. Entonces yo le dije: ¿qué fue lo que pasó, comando? Entonces, que ustedes no sé qué. Entonces yo le dije: ay, perdón por lo que hicimos. No me entendió. Y yo le dije: pero usted no me entiende que yo le estoy pidiendo perdón por lo que hicimos. Entonces ya me miraba como: ¿ve este loco de dónde apareció? ¿No? Y otra vez siguió, pero ya bajó el tono. Le dije: mire, perdónenos por lo que vinimos a hacer, perdónenos si la ofendimos, perdónenos, es que no estamos viniendo aquí todos los días a hacer esto. Entonces ella ya bajó el tono, y de todos los gritos que ella pegó vino otro, ya vino como un coronel grandote: que qué es lo que está pasando aquí, que no sé qué, que mire, que lo saquen. Entonces ella misma dijo: no, espere. Ella ya se ha calmado. La palabra de perdón había empezado a tocar el corazón de ella. Era una palabra de esperanza para ella en ese momento, y reaccionó. Y entonces ya a la final nos dijo: esperen, salgan con calmita, salgan por aquí. Ya se calmó, dijo: voy a pasar cuando gritaba, voy a pasar un informe que no los vuelven a dejar entrar. Pero si dejan entrar droga, si dejan entrar cualquier cosa, si cobran por cambiar de un patio a otro. En la cárcel Modelo es una mafia total de pasar un preso a un lugar a otro. Muchos duermen lo que ellos llaman en carretera, que es dormir en los pisos. Para que los pasen a una colchoneta hay que pagar plata. Para que los pasen de esa colchoneta a una celda maloliente hay que pagar otra cantidad de dinero. Para que los pasen a otro lugar, entramos nosotros a veces cosas de materiales para que trabajen ellos. Esto no lo pueden entrar. Y adentro entramos y todos están drogados, vueltos. ¿Por dónde entra esa droga? Es la injusticia que se vive en un país como el nuestro. Pero nosotros vamos a llevar ¿qué? Palabra de ¿qué? De esperanza. Y ya, no solo nosotros, yo admiro la gente que lleva 20 y 30 años en esas cárceles y ya tienen un testimonio de vida de tanta gente afuera que hoy están hablando de Jesucristo y conocieron a Cristo. ¿Dónde? En la cárcel, porque alguien fue a darles un mensaje de esperanza y no de condenación. Iglesia, cuando alguien venga a esta iglesia, no lo condenemos más, porque ya llegan condenados y ellos vienen a la iglesia a conocer un pueblo que se mueve en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios. Entonces nosotros no tenemos derecho de maltratar lo que el Señor ha redimido, lo que el Señor ha rescatado. Por eso creo que debemos movernos en la sabiduría de Dios. Nuestros músicos, por Dios, nuestros músicos, así como cantamos a Dios, que nos entregamos con todo en adoración y alabanza, de la misma manera tenemos que actuar con la iglesia, con las personas de la iglesia. No somos el grupo élite del Señor, somos todo lo contrario. Debemos ser los humildes del Señor y ser bendición dentro de la iglesia. Pero es que esos grupos élites que se nos están formando en la iglesia no nos están ayudando para nada. Debemos pedirle a Dios que todos debemos movernos ¿dónde? En la sabiduría de Dios. Decimos amén, porque a veces por eso hay personas que se incomodan, porque dentro de las iglesias hay clasismo, hay cosas que molestan a las demás personas. Entonces aprendamos a andar en la ¿qué? En la sabiduría de Dios. Quiero pasar ahora a Santiago. Ustedes conocen que el libro de Santiago tiene un tema sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Bueno, la lengua, pero no vamos a hablar de la lengua que es tan peligrosa, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la sabiduría, que también en el libro de Santiago nos habla de sabiduría. Entonces dice, habla de la lengua, pero no hablemos de la lengua, aunque la lengua tiene que estar conectada a la sabiduría o a la inteligencia, sino vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. Entonces dice 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Digan todos conmigo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
dice, muestre por la buena conducta, o sea, por su sabiduría, sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. 14, ¿qué dice? Pero si tenéis, a ver, todos conmigo, pero si tenéis celos amargos, ¿no? Es como esos de telenovela, y contención en vuestro corazón, no nos jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuánta gente en una iglesia tiene celos, no? Es que pusieron a fulano, es que la pastora se abraza a fulanita y a mí no me mira, es que el pastor sí tal cosa, y empezamos a entrar en unos celos, ¿no? Si entre los hermanos existe eso, que es que mi mamá quiere más a mi hermana, que mi papá no me quiso, que no me abrazó, que no sé cómo, y ya somos creyentes y seguimos con la misma perorata, ¿no? En vez de refugiarnos en el amor de Dios y decirle, Señor, lo que no me dio mi mamá, me lo puede dar el Señor. Decimos amén. Pero seguimos con la misma perorata, con los mismos celos, con las mismas cosas. Y después dice, y contención en vuestro corazón. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy me contaban esta historia, es de lo que salió del horno. Pues hoy en la tarde una reunión. Entonces llega alguien y me dice, pastor, le dejaron esta ofrenda para el viaje misionero. Hago aquí abro unas comillas, voy a hacer aquí un comercial. Me encantan las misiones, soy pastor misionero. En nuestra iglesia se habla de misiones y el 28 de diciembre hasta el 15 de enero nos vamos a un viaje, llegamos a La Chorrera, en Leticia, veamos 2 horas en una canoa, llegamos a una comunidad y vamos a estar allá 15 días, ¿no? Es mi primer viaje misionero en la selva, ¿no? Voy con gente experimentada porque si no, allá nos come el tigre, a nosotros o nos perdemos, ¿cierto? Así es sencillo. Pero yo no voy a hacerle un favor a Dios, Dios me va a enseñar muchas cosas allá, ¿no? Porque a veces vamos con la, ¿cómo se llama? La mostaza en lo alto, ¿no? Llegaron los pastores de Bogotá, háganos la venia a todos, no. Vamos, ya nos prepararon que nos contextualicemos con ellos, ya llevamos toda una contextualización y vamos a ¿qué? A hablar de Jesús, vamos a bautizar personas, vamos a casar personas. Y ellos están esperando que las personas que aman el libro negro, que ellos llaman, que van a llegar personas que les van a hablar de este libro, donde ellos adquieren ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Decimos amén. Entonces, cierro esos paréntesis, ¿no? Dios nos da sabiduría ¿para qué? Para que podamos entender a otras personas. Dios nos da sabiduría para que otros comprendan el amor de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? Contención en vuestro corazón y no jactéis ni mintáis contra ¿qué? Contra la verdad. 15, acompáñenme con el 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, bueno, yo diría que esto se lo apliquemos a los más malos del mundo, ¿cierto? Imagínense que cuando estamos en Talleres Norte o Talleres Sur, algo que los mismos presos no toleran o no soportan, ¿saben a quiénes son? Entre ellos mismos. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, perdón, listo, qué pena es que hice el otro, bueno, me vuelvo, listo, entonces me acuerdo de dónde voy. La historia, entonces, resulta que esta señora odia a la mamá, escuchen eso, odia a la mamá y lleva 30 años odiando a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, por alguna razón el papá se fue o se divorciaron, no me acuerdo bien. Entonces ella se consiguió lo que hace cualquiera señora en un pueblo, se consiguió su dolor de cabeza. Y entonces el señor era un abusivo. Entonces el señor atendía a la señora y abusaba de las niñas. Y la mamá, sabiendo de eso, no decía nada. Ella especialmente entró en un dolor profundo contra esa mamá. Le daba unas tundas terribles que en ese pueblo todos sabían cuando la mamá le pegaba a esa hija porque de por sí no la quiso.
Entonces quiso a las otras y a esa le rompía la cabeza de todo. Ella tuvo una amiga de toda la vida que hasta el día de hoy es su amiga. Entonces, después de eso, entonces queda ella embarazada y entonces ella como en los pueblos las profesoras estudiaron, ¿cómo se llama? La normal, o sea, normalista, que eso era el máximo título en esa época de cualquier persona en un pueblo. Entonces se hizo profesora, pero ya la habían embarazado en unas condiciones muy complejas. Entonces ella, ¿qué hizo? Aunque no quería a la mamá, le dejó al chinito. Entonces la mamá le pasó la cuenta de cobro. Ella le pasaba el dinero, todo eso, aún hasta el grado de bachillerato de la universidad. Ella fue a Estados Unidos. Bueno, muchas historias de ella y siempre giró plata, pero la mamá le dijo que la mamá se había desaparecido y que lo había abandonado. Entonces cuando ella llega al pueblo a saludar a su hijo y todo, él dice: ¿usted quién es? Usted no es mi mamá, yo la desconozco a usted. ¿Usted qué va a ser mi mamá? Mi mamá es ella y no sé cómo. Esa pobre mujer, otro dolor causado por su misma mamá. Sigue odiándola a ella. Bueno, la historia sigue en que ella conoce de Jesús hace más o menos aproximadamente unos 30 años y sigue odiando a su mamá. Y no la ha podido perdonar, ¿no? Y sigue con el odio. ¿Cuál es el dolor de esta historia? Ni siquiera es que la mamá la odie, ni siquiera es la falta de perdón de la mamá hacia la hija y de la hija hacia la mamá. ¿Saben cuál es el error tan grande? Ella asistiendo a una iglesia y que no haya entendido qué es el perdón de Dios. Sigue odiando a la mamá. No ha querido aceptar la palabra en su corazón. Ella no ha nacido de nuevo. Ella sigue andando en una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, que la está destruyendo a ella misma. Ella ayudó a toda su familia a irse a los Estados Unidos y su familia hoy está muy bien en los Estados Unidos, pero todos la odian a ella por las historias de la mamá. Y toda la gente que la conoce a ella sabe que ella es una mujer mala, pero nadie conoce la historia de la mamá hacia la hija. Es una historia, pero a mí lo que más me dolió es cómo una mujer asistiendo a una iglesia no haya podido perdonar a su mamá. El problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema es que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué pasan tantas cosas? Me vuelvo a la cárcel. Los presos, estábamos en los talleres y entonces uno me dijo: pastor, ¿sabe quiénes están aquí? Las expresiones son fuertes, no las puedo decir acá. Esos tales por cuales son, mire, esos que están allá son los violadores. Sáquelos, no les enseñen a ellos nada. Uy, a mí eso me causó indignación. Entonces me le acerqué yo al preso o al otro pasito y le dije: ¿y qué? ¿Es que el pecado suyo es mejor que el de los otros? Se quedó así como callado. Le dije: mire, ¿sabe qué? Usted no tiene por qué condenar a los demás. Aquí todos estamos en las mismas condiciones. Fíjese cómo es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, que terminamos juzgando a los demás cuando nosotros estamos igual o peor que los demás. Y en una iglesia, esto es también para una iglesia. ¿Cómo es posible que en una iglesia sucedan situaciones que no deben suceder? Hay cosas que no deberían pasar en una iglesia, como el caso de esta señora, o como los casos que a veces se dan por un comentario que alguien hizo malsano, por los celos de alguna persona o por la boca de alguna persona, y causamos un daño y mandamos a la lona a una persona y la destruimos porque lo que nos interesa es mi dignidad. ¿Cuál dignidad de nosotros? Nos interesa es exaltar el nombre de Cristo, y el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Eso dice la Biblia. Pero la mayoría de nosotros: ¿cómo así, pastor, que me voy a dejar? A mí el que me la hace me la paga. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué versículo es ese? No existe.
pero hoy nos movemos más en la sabiduría del mundo que en otra cosa. Pregúntele usted a cualquier muchacho, hoy por ejemplo ya nosotros de la iglesia y gente, ya saben con quién va a jugar Colombia, ya saben en qué partidos, con quién va a jugar Colombia. Y yo, wow, estos se enteraron súper rápido, pero preguntémosles por ahí Juan 3:16, ¿no? Preguntémosle, ¿no? Preguntémosle Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy que juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿no? Pero sabemos qué pasó en Pablo Escobar, el patrón del mal. Sabemos los gestos que hace el otro mafioso, que ya encontró el muchacho en la iglesia. ¿Y así? Y entonces el otro dijo, oye, esto los hace fulanito. Ah, le digo, mi hijo, ¿cómo sabe, no? De razón que tenía tanto afán de decir, no, que es por aprender algunas cosas, ¿no? Yo digo, pero ¿qué nos edifica a nosotros ver cómo matan gente? ¿Cómo nos edifica a nosotros algunas cosas? Pero vengamos a un estudio bíblico, leamos la palabra. No, eso no está dentro del chip de nosotros. Dentro de la carne está la humana sabiduría, dentro de la carne está lo terrenal y lo diabólico, ¿no? Entonces nosotros condenamos a una persona que viola a otra, condenamos esa guerra que estamos viviendo tan cruel. Pero los hogares de los cristianos, ¿cómo están, por Dios? ¿Cómo está la relación entre el esposo y la esposa? ¿Cómo está la relación cuando los adolescentes vienen a quejarse de mamá y de papá porque no viven el cristianismo en su casa? Eso es estar en guerra, eso es estar en pleito. Y a veces nosotros condenamos a todas las personas cuando nuestros hogares no son los hogares de paz y nos estamos moviendo en la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Cuando uno empieza a no sentir paz, oye, es que ese músico como toca, no, qué bonito como toca, por lo menos está tocando para Dios y no está en una taberna. Qué bonito la niña que está en la iglesia y se viste pues para Dios, o está bonita para la iglesia o para quien sea, pero no es una cualquiera en la calle. Y a veces no valoramos las cosas, sino venimos es a criticar, a murmurar. Mire, Dios me dio unas lecciones profundas y tremendas con los tatuajes. Yo no me haría un tatuaje. Bueno, sí tengo uno, pero pues ese tatuaje mío es de una cirugía, ¿no? No es un tatuaje de nada de eso. Yo no me haría un tatuaje. Pero llegó unos de un grupo mexicano y llegaron y se hospedaron en la casa de mi mamá. Yo, uy, esos rockeros cristianos con tatuajes hasta por aquí, Dios mío, ¿no? Y bueno, el legalismo de uno está ahí, ¿no? Siempre el legalismo condenando todo. Y me siento a hablar con esos chinos y miren, me dieron sopa y seco con Biblia, me dieron sopa y seco en teología. Me miraban, me mostraban todos los tatuajes y el simbolismo y por qué lo hacían y por qué iban a tocar, ¿no? Conocí a otro que se llama Chuck García aquí en Bogotá, ¿no? Y ese también salió de una iglesia donde no se podía usar determinadas cosas. Tiene una iglesia por allá rockera, pero el hombre va y se mete en lugares donde los rockeros, la gente que es rockera, escucha la mejor música, la gente que es rockera tiene la mejor melodía, la gente que es rockera sabe de música, y entonces ellos entran y tocan en un bar, chin, chin, ¿no? Y suenan esas guitarras, sacuden esos pelos y todo eso, ¿no? Y eso se vuelve una locura ya, ¿no? Pero los que identifican dicen, uy, esos manes, ¿qué es lo que tocan? Pero están hablando de Cristo, pero eso no nos importa, oiga cómo tocan. Tremendo. ¿Sabe qué? Se especializan en lo que hacen, piden sabiduría a Dios para tocar bien, no para impresionar, sino para glorificar a Dios. Sus tratados son góticos, ¿no? Son esos de unas cosas, dibujos todos góticos y estrambóticos, y han ganado gente para Dios. Y en su iglesia no adoran al diablo, adoran a Jesucristo y ganan gente para Cristo. Esa es su comunidad, esos son ellos. Yo desde ese momento dije, no vuelvo a criticar ese tipo de cosas. Ya tengo una hija que está creciendo
Y lo que uno critica a los demás, alguien dijo, si usted tiene rabo de paja, no lo meta a la candela. Así de sencillo. Y la Biblia dice que lo que uno condena, también uno termina ¿qué? Condenándose a sí mismo. Entonces tengamos ¿qué? Sabiduría de lo alto. ¿Cuántos quieren tener sabiduría de lo alto? Esa sabiduría va a transformar esta iglesia. Esa sabiduría de lo alto va a hacer que esta iglesia se consolide, se forme en su visión, porque muchas personas le han hecho daño a esta iglesia y usted tiene que romper relaciones con personas que no tengan la sabiduría de lo alto. Esas personas que vienen a hacerle daño, a decir, es que esta iglesia no sé cómo, que esta iglesia, que el pastor Juan Carlos, que esa pastora, que no sé cómo. Dígale, mire, mijita, si usted viene a hablar de la sabiduría animal y diabólica, hágame el favor, a metros conmigo, ¿cierto? Si vamos a hablar de Dios, hablemos. ¿Decimos amén? Pues que a veces se encuentra uno esas aves de mal agüero en toda parte, y perdónenme la expresión, pero la gente cuando sale a una iglesia que no sale en bendición, sale a hacer maldición, sale a hacerle daño a una iglesia. Y por eso yo tengo que entender este versículo, que hay gente que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si usted ayuda a unir una iglesia, si usted ayuda a unir una comunidad, si usted ayuda a otras personas, está actuando en la sabiduría que viene ¿qué? De lo alto. Pero cuando nosotros causamos división, o cuando entramos en celos y perturbación y contienda de corazón, la Biblia dice que eso viene ¿de dónde? Que eso viene del diablo, del mismo infierno. Entonces algunos líderes tienen que tomar decisiones, que uno va al instituto no es para dejar boquiabierto a la gente, no, uno no va al instituto a eso, uno va a nutrirse uno mismo, uno va a conocer de Dios, pero a ser más humilde en el conocimiento, porque la arrogancia, Dios dice que al altivo lo mira como de lejos. Eso dice la Biblia en el Salmo. Ya voy a terminar. Porque allí donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Allí donde hay ¿qué? Celos. Mire, uno dice en la prensa que lo mató por celos, que entró y le dio un ataque de celos y mató a la mujer y mató al perro y al gato y a todo el mundo, ¿no? Porque es que los celos son ¿qué? Diabólicos. Entonces cuando uno se enamora, está enamorado en la seguridad de Dios. Yo he hecho viajes de un mes, he salido a muchos lugares y yo no llego a mirar, mija, venga, vuelvo a ver, ¿dónde está la ropa? ¿Habrán pelos aquí en la cama? ¿Con quién se acostaría la Margarita mientras yo no estaba? Por Dios, si yo no confío en ella, yo confío en el temor de Dios en ella. ¿Cómo es posible que tengamos hombres celosos en la iglesia o mujeres celosas en la iglesia? ¿Cómo es posible que los noviazgos en la iglesia ya sean como que usted no salude a fulana, que usted no sé qué, y usted no le hable a mi novio porque me lo va a quitar? Y uno dice, ¿pero esto qué es? Esto parece una telenovela barata, esto no parece un noviazgo en el Señor y para el Señor. Por Dios, muchachos. Debemos pedirle a Dios cordura, pedirle a Dios sabiduría, y los padres lo mismo, por Dios. ¿Qué estamos dejando a la otra generación? Josh McDowell está diciendo que por causa del mal testimonio de esta generación, vamos a tener la próxima generación que no va a conocer ¿a qué? A Dios. ¿Y quiénes son responsables de eso? Sino nosotros, los que estamos dando buen o mal ejemplo. Eso es. Entonces a una iglesia uno no viene a cantar para sentirse bien. Uno a una iglesia no viene simplemente a escuchar un sermón. Uno a una iglesia viene a reforzar los principios y a vivirlos entre semana. Nosotros estamos en una campaña que la gente viva su predicación entre semana, que seamos cristianos entre semana. Por Dios, yo a veces digo en ese Transmilenio cuando estamos en Pico y Placa que hay que madrugar, coger ese Transmilenio, yo digo, Dios mío, eso es una locura. Eso le toca a uno prepararse psicológicamente. Ya voy llegando a esa fila, ya voy llegando al tumulto, ya voy llegando a la apretura, ya voy llegando al momento que y lo mandan a uno allá. Dios mío,
y la pelea y los puños y quite y yo y no y no. Y yo digo, ay Dios mío, que eso no van a ser los creyentes los que están dando aquí puños y patadas, porque así ha pasado, ¿no? La demás gente es calmadita, pero los hijos de Dios de una vez, ¿no? Entonces yo llego así, porque yo soy colérico, soy sanguíneo, ¿no? Entonces pues también me molesta, pero yo digo, Espíritu Santo, contrólame, Espíritu Santo, ayúdame, ya voy llegando a esa masa, y entonces voy pasando por las otras rutas cuando, ¡ay, ay, ay, no me empuje! Y eso entra, pero es que uno entra y ya cierra los ojos y uno, cuando se da cuenta está bien acomodado o espichado, pero ya entró, ¿cierto? Ahí se muestra su cristianismo, ahí se muestra si somos o no somos, ahí se muestra si tenemos sabiduría de Dios o sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? En todo momento la vida se juega en esas dos cosas, ¿no? En sabiduría que viene de lo alto y la otra que es terrenal, animal y qué, y diabólica. Y no solo el que está violando actúa en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No solo el que está matando a otro colombiano con las armas. No solo los que están firmando ese tratado falso de paz, que eso está enmarcado en la sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque en ningún momento nombran a Jesús, en ningún momento nombran que solo la paz la trae ¿quién? Jesucristo, en ningún momento, ¿no? Y eso es una farsa en este país, por eso debemos orar y ayunar por la paz de Colombia, porque la paz solo viene a través de ¿quién? De Jesucristo, no de farsas y de mentiras. Perdónenme que hable aquí, si hay alguien del gobierno le pido perdón, pero esas son las cosas. Entonces dice, más los engañadores, perdón que se me pasó la hojita acá, se me pasó la hoja de la emoción, yo no sé ni supo dónde pasó el libro de Santiago, ya lo encontré, aquí estamos Santiago, listo. Pero la sabiduría que es de lo alto es, miren, recuerden esto mis hermanos, cuando entren al Transmilenio, ¿cierto? Ustedes van a acordarse de esta predicación, sobre todo en Transmilenio, ¿cierto? Porque vamos a actuar de esta manera. Pero la sabiduría de Dios sirve para que cuando usted vaya a entrar al Transmilenio, entonces tenga sabiduría de lo alto, que es primeramente ¿qué? Pura, ¿cierto? Entonces está en la pureza del Señor allá, no está mirando allá nada, está en la pureza del Señor, ¿cierto? Después pacífica, listo, ya me van a dar el empujón, ¿cierto? Amable, con el que me está empujando, con el que no deja pasar, ¿cierto? Y uno que ya que me va a dejar el bus y uno va allá, ¿no? Y el otro se atraviesa y se cuadra así, ¿no? Que no deja pasar a nadie. Y uno dice, bueno, Dios mío, ¿cómo hago yo para ser pacífico acá? Amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia. Para eso murió Jesús. Para eso Él dejó su palabra, para que esta iglesia tenga una ¿qué? Transformación, para que cada iglesia tengamos una transformación en el poder de Dios a través de ¿qué? De su palabra. Muchachos, ustedes no van a ser buenos profesionales haciendo trampas en los exámenes. No crean que ustedes están sorprendiendo a Dios o están sorprendiéndose en ustedes con quién. Yo creo que lo mejor es estudiar y decirle al Espíritu Santo que nos recuerde lo que hemos estudiado. Decimos amén. Eso agrada a Dios. Pagar los impuestos como debemos pagarlos. Hacer las cosas de la mejor forma y de la mejor manera. De esa manera vamos a mostrar que somos ¿qué? Hijos de Dios, ¿cierto? A veces los hijos de Dios, entre comillas, llegan a un trabajo y dicen, ay, no, esos zánganos de la Biblia ni nos los traigan, ¿cierto? Con el respeto de los maestros, de los mecánicos, de los, ¿qué más es? Maestros, albañiles, todo eso. Ay, Dios mío. Dios mío. Eso es una historia que uno dice, algunos actúan en la sabiduría, ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Un hombre se llevó a trabajar a unos empleados, le dijo que eran cristianos, los llevó en la iglesia, se los llevó para el trabajo, una semana todo bonito, todo normal, y de pronto en un momento el hombre les dice, el que los llevó, el cristiano, le dice, hermano, aquí nos vamos a robar unos ladrillos, pues ustedes no van a decir nada. Y ellos,
¿Esto qué está pasando? Y el hombre echó los ladrillos en una maleta, se los robó y nombró de cómplices a los que él había llevado. ¿Qué clase de cristiano es ese? Un miserable que anda en la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Es uno que no le ha amanecido la luz de Cristo. Es uno que va y pita partidos de fútbol borracho, el miserable. Y va a una iglesia y a veces toma la cena del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué estamos viendo? Perdónenme lo que voy a decir. ¿Qué estamos criando? Hay un dicho popular que dice: crías cuervos y cuando sean grandes, ¿qué? Te sacarán los ojos. Yo creo que debemos levantar hijos de Dios, levantar el testimonio de una iglesia. Miren el nombre de ustedes: testimonio ¿a dónde? A las naciones. Y ese testimonio ya lo levantó Cristo en la cruz del Calvario, pero Él está esperando que nosotros, los hijos de Dios, también levantemos su testimonio para gloria de Dios. Y déjenme decirle, estamos cerrando este año, es una cena de acción de gracias. Yo los bendigo por eso, pero tomen una decisión, digan: Señor, vamos a renunciar a esa sabiduría que no nos ha dejado avanzar. Vamos a tomar una decisión como líderes, y los líderes de esta iglesia, por Dios, tomen una decisión. Ayúdenle a sus pastores. Yo creo que lo más doloroso que hay es para uno que las personas más cercanas a uno lo cojan a uno y una puñalada por detrás. Eso no es así. Si ustedes quieren hacer eso, váyanse a tiempo y no hagan daño a una iglesia. O están a tiempo de tomar decisiones y decir: pastor, yo no sé por qué por allá se me está entrando como una revolución de celos perversos, de unos celos amargos, una contención en el corazón. Están a tiempo de decirle, porque el diablo les va a truncar la carrera a algunos de ustedes a través de estas cosas, pero Dios quiere hacer algo grande con algunos de ustedes. Y si ustedes son fieles primeramente a Dios y a su iglesia y se mueven en la sabiduría de Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Decimos amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que esta iglesia sea bendecida y que este testimonio a las naciones. Yo estaba leyendo la parte de aquí, me encantó. Dice: obediencia para con Dios mediante la plantación y edificación de iglesias locales. Esta iglesia debe llegar ya al momento de parir iglesias para la gloria de Dios. Decimos amén. Pero ¿cómo se puede parir una iglesia para la gloria de Dios si no es con una pareja de personas que se unen en intimidad y que de esa intimidad sale un hijo de bendición? Y nosotros necesitamos que haya ¿qué? Intimidad de parte de los pastores, intimidad de parte de los líderes, que busquemos a Dios y que en esa intimidad el Señor nos va a entregar ¿qué? Iglesias para su gloria. Decimos amén. Dios lo va a hacer, pero debemos actuar en la sabiduría. Mire, muchachos, cuando pasen a cantar, ustedes pueden cantar lindo y pueden saber las mejores canciones, pero cantemos con la sabiduría ¿de qué? De Dios. Porque a veces cantamos en nuestra sabiduría humana y lo que hacemos es un daño terrible a la iglesia. Porque uno es espiritual, sea carnal, también es espiritual, porque está transmitiendo ¿qué? Un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser en la sabiduría ¿de qué? De Dios. Entonces dice: y el fruto, termino con esto, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Lean conmigo, por favor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otra vez. Y el fruto de justicia se siembra en paz y en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. ¿Quiénes son aquellos? Digan: nosotros, los hijos de Dios. Debemos ser los agentes de paz y de bendición. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que esta iglesia se va a levantar. En el nombre de Jesús se levanta, pero se va a levantar en el poder de los que son fieles primeramente a Dios. Y si usted no está de acuerdo con la visión de esta iglesia, por favor renuncie.
dele el campo a otro, pero hay personas en esta iglesia que quieren ser fieles a una visión. Yo lo que sé es que acá es una iglesia de sana doctrina. Lo que yo sé, yo conozco a sus pastores, estamos teniendo una relación muy bonita, estamos teniendo un acercamiento. Nosotros tenemos una iglesia acá en Suba, llamemos medianamente grande. Nosotros tenemos iglesias hijas, tenemos iglesias filiales, tenemos ya iglesias en otras partes del mundo. Estamos ahorita empezando una iglesia en Lima. Yo voy a hacer un viaje misionero a la selva. Nos movemos en la parte misionera. Dios nos ha provisto dinero en una iglesia en Suba, donde la gente piensa que en Suba no hay plata. No, sí hay dinero, porque el dinero es de Dios, decimos amén. Y donde se actúa en la sabiduría de Dios, Dios provee el dinero para todas las necesidades. Y además debemos declarar en el nombre de Jesús la propiedad para esta iglesia. No podemos seguir teniendo que nuestro dinero se vaya en saco roto, sino que nuestro dinero sea para bendición, para levantar una iglesia, para ver la gloria de Dios en este lugar. Y todo eso lo vamos a hacer no en la sabiduría animal, terrenal y diabólica, sino en la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Dice que pidamos a Dios sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Esa sabiduría es la que necesitamos. Construyan con sus pastores la bendición que Dios les ha entregado a Dios. Construyan con ellos, pero para eso debemos ser ¿qué? Fieles. Debe haber una fidelidad. Tome una decisión de renunciar a esos celos perversos. Tome una decisión de renunciar a esa contención en su corazón, porque una casa dividida contra sí misma ¿no qué? Prospera. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús palabra de fidelidad, personas fieles en esta iglesia, personas que quieran pagar un precio en este lugar. Y ese lugar yo los invito a que busquen de Dios. Los bendigo por su vigilia, los bendigo por esa vigilia. Igual manera son valientes, van a amanecer. Nuestras vigilias ahora son hasta medianoche, no porque no queramos, sino porque los vecinos nos ponen problema. Si usted no tiene ese problema, háganle con las vigilias. Hace 30, 25, 15 años, todas las vigilias eran hasta amanecer. Hoy ya nos volvimos de hasta la medianoche, hasta la 1, porque ya todo el mundo tiene que irse a trabajar o a dormir. Pero es una bendición la ofrenda que ustedes le están dando hoy a Dios. Y es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de amor la que ustedes le están dando a Dios, ¿no? El sueño es normal, no se preocupen, que es lo más normal que en un momento como este. Pero sé que algunos lo están haciendo de corazón. Decimos amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Nuestros músicos se fueron todos? Bueno, que si alguien nos ayuda con el piano, gracias. Vamos a tener una administración, ¿les parece? ¿Tenemos una administración? ¿Decimos amén? Listo, bueno. ¿Quién pasa aquí al...? Gracias, listo. Vamos a hacer equipo acá los dos, ¿listo? Bueno, levantemos las manos al cielo. Padre celestial, aquí estamos, Dios del cielo. Aquí estamos, Señor. Tú conoces el corazón del pastor Juan Carlos. Tú conoces el corazón de nuestra hermana, Dios. Padre de la gloria, tú conoces el corazón de algunos en este lugar que han derramado su corazón delante de ti, Señor. Padre de la gloria, yo me uno, Dios, a los que han clamado en este lugar, Dios del cielo. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, Dios. Levanta tus manos al cielo, porque el Señor está abriendo los cielos para este lugar. Si tú dispones tu corazón para adquirir sabiduría, si tú dispones tu corazón para la inteligencia de Dios, si tú renuncias en esta hora algunos van a tener que renunciar a ese pensamiento perverso,
a ese pensamiento que no te ha dejado avanzar, a ese pensamiento que tú llegas y te levantas y te emocionas y a la semana siguiente estás apabullado. Tienes que romper ese círculo vicioso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú te vas a levantar. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Dios trajo esta palabra. Dios trajo esta palabra y la palabra de Dios corta lo más profundo, discierne los pensamientos, y sé que el Espíritu de Dios está trabajando, está discerniendo tus pensamientos, y van a salir pensamientos de tu mente y de tu corazón, esos pensamientos perversos, de celo, de contienda, esos pensamientos en los cuales tú no aceptas a otra persona, esos pensamientos que tú has tenido, que te crees mejor que otra persona, cuando ante Dios todos somos iguales. Levanta tus manos al cielo y adora y dile: Señor Dios del cielo, tengo que renunciar a esa sabiduría humana, terrenal y diabólica. Aquí estos jóvenes, dígale: Señor, yo renuncio al humanismo, yo renuncio al relativismo en el nombre de Jesús. Dígale, tú que estás ahí en pareja, dígale: Dios del cielo, renunciamos a esa pelea, a esa contienda. Dígale: Dios del cielo, Padre, echamos fuera de nuestra casa y de nuestro hogar la contienda y la pelea en el nombre de Jesús. Padre, vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El Señor está mostrando que hay contiendas, y el Señor dice en su palabra que honra a tu padre y a tu madre, y que tendremos largura y bendición de día. No vamos a hacerlo de la juventud afuera que está muriendo, de los 15, de los 12 años, de los 15 años, de los 18, y no alcanzan a llegar a los 20 años porque han golpeado a papá, han golpeado a mamá, han irrespetado, y se está acabando esa generación. Pero nosotros no vamos a permitir. Por eso tu hijo que estás en este lugar y que has estado irrespetando a papá, has estado irrespetando a mamá, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho tú te levantas de la mesa a golpear la mesa? ¿Con qué derecho te levantas a exigir a tus padres lo que ellos no pueden darte? ¿Por qué estás actuando con la sabiduría de tus amigos? Tienes que renunciar a esa clase de amigos y tienes que buscar amigos que hablen la sabiduría de Dios. Tú no puedes estar en dos aguas. Aquí hay jóvenes que están en dos aguas. Tú tienes que renunciar. O sirves al diablo, o sirves al mundo, o sirves en esta iglesia. Pero no le hagas más daño a esta iglesia, no le hagas más daño a tu casa. Honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia habla de los padres que hacen airar a sus hijos. Mamita, tus hijos no están para complacerte. Los hijos no están para complacernos. Los hijos, Dios los trajo y nos los dio para formarlos, para educarlos, para que los eduquemos y para que un día los entreguemos a la sociedad como útiles a Dios y a esta sociedad. Despójate de la manipulación, despójate de esas cosas, que eso no se actúa en la sabiduría de Dios. Padre de la gloria, levantamos las manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: papá, sabiduría de lo alto. Papá, sabiduría de lo alto. Dígale: Dios, yo me quiero unir a la visión de mi iglesia. Dígale: Dios, yo renuncio a esos celos perversos. Mira lo que te ha empezado a dar en tu corazón. Tú has estado mirando otras opciones, y cuando uno empieza a mirar otras opciones, cuando uno empieza a dividir el corazón, tarde o temprano el corazón dividido tiene que tomar decisiones, y tú tienes que tomar una decisión. Si estás en esta casa, valora lo que hay en esta casa. Si tú estás en esta casa, respeta lo que está en esta casa. Dios también tiene autoridad en esta casa. Dios también puede hacer cosas grandes en este lugar.
No estés comparando tu iglesia con otras cosas. No estés comparando a tus pastores con otras cosas. Si hay algo que no estás de acuerdo, no lo comentes a nadie. ¿Por qué no vas al secreto de la oración y le dices: papá, mira a mi pastor, mira a mi pastora, o mira a los músicos, Señor, oramos e intercedemos por ellos? Creo que eso agrada más a Dios, y es la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto une. La sabiduría que viene de lo alto trae bendición. La sabiduría que viene de lo alto nos marca un camino largo que seguir, y esta iglesia tiene un camino largo que seguir. En esta iglesia yo puedo ver en el Espíritu personas caminando fieles por esa visión, y otros se van a unir, y otros se van a unir. Pero vamos a decirle: Señor, tenemos visión de reino, tenemos visión de reino, papá Dios, y queremos es extender el reino de Dios, que otros te conozcan a ti como el único y suficiente Salvador. El Señor va a hacer cambios profundos y radicales en esta iglesia. El Señor va a firmar tu corazón para esta iglesia. El Señor va a firmar tu camino. El Señor va a enderezar tu camino. Acá hay personas que no han caminado rectamente delante de Dios. Acá hay personas que no les ha amanecido. Acá hay personas que están en el plano de simpatizante, y Jesús no murió por simpatizante. Él murió por hijos de Dios. Él murió por los hijos de Dios. Dígale: Dios del cielo, revélate a mi corazón. Ahí donde tú estás, el Señor te va a dar una visión. Ahí donde tú estás, el Señor te va a dar una visión. Y con esa visión el Señor te va a dar unos planes y unas estrategias. Pero esas estrategias no es para que tú hagas algo aparte, sino que te unas a la visión de esta iglesia. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, derrama sabiduría de lo alto. Derrama un espíritu de amor y unidad. Dígale: Señor, derrama un espíritu de amor y unidad en mi corazón. Dígale: Señor, que la unidad primero la vivamos en nuestra casa, pero el Señor también quiere derramar paz. Dígale: Señor, yo renuncio a ese carácter belicoso, yo renuncio a ese carácter de pelea. Dígale: Señor, yo quiero que cuando mi esposo llegue a la casa haya un ambiente de paz. Dígale: Señor, yo quiero que cuando mis hijos lleguen a la casa encuentren un ambiente de paz. Dígale: Señor, yo quiero que cuando yo llegue a mi iglesia encuentre un ambiente de paz. Dígale: Señor, la paz nadie más la puede hacer. Dígale: Señor, la paz soy yo, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, renuncio al carácter belicoso, renuncio a ese carácter de pelea. Dígale: Dios, esos esposos que han estado en contienda, que han estado en pelea, esos esposos que han llegado hasta pensar en divorcio, cancelamos esa palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tú, hombre, que estás en esta iglesia y que has estado contemplando y mirando a otra mujer, esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, y tú tienes que volver a mirar a tu esposa con ojos de amor. Deja que el Señor te llene de amor, que el Señor llene tu corazón de amor, para que puedas volver a ver a tu esposa con ese amor, con ese respeto, con esa pasión, y que vuelvas a ver a tus hijos no como los que molestan, sino como los herederos de tu bendición. Padre de la gloria, aquí estamos. Es el Señor el que está ministrando. Adora al Señor, adora al Señor, adórale. Dígale: Señor, aquí estamos, papá Dios, aquí estamos, papá Dios. Dígale: Señor, levantamos esta iglesia en la sabiduría de Dios. Levantamos esta iglesia en la sabiduría de Dios. Levanta esta iglesia y decláralo. Mira, tus palabras tienen poder, tus palabras tienen poder. Declara. Dígale: Señor, levanto mi hogar en la bendición de Dios. Levanto mi hogar. Dígale: Señor, yo me casé. Dígale: Señor, yo me casé
hasta que la muerte nos separe, Dios del cielo. No aceptamos ninguna otra opción, no aceptamos divorcio, no aceptamos separación, porque esta es la sabiduría animal, terrenal y diabólica que está acabando con los matrimonios en este país, que está acabando con los matrimonios en las iglesias. Padre, te pedimos perdón, Señor, cuando en una iglesia se habla de separación o de divorcio. Padre, cancelamos las palabras de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Cuando alguien dice, se me acabó el amor por mi esposa, eso es una mentira del diablo, esa es una mentira del diablo, es una decisión de amar. Por eso toma la decisión de amar a Dios, toma la decisión de amar a tu esposa, toma la decisión de respetar a papá y a mamá, toma la decisión de respetar esta iglesia, toma esa decisión en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, me quiero mover en la sabiduría de lo alto. Dígale, Señor, los adoradores de esta iglesia, dígale, Señor, queremos adorarte en la sabiduría que viene de Dios. Dígale, Señor, renunciamos a todo celo, a toda contienda en el nombre de Jesús. Padre, restaura este altar en el nombre de Jesús. Restaura este altar en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por las finanzas. Vamos a orar por las finanzas en esta casa. Vamos a pedir la bendición de Dios, porque la Biblia dice que el Señor ha dado el poder y la sabiduría para hacer la riqueza. Señor, levanta a los empresarios en esta iglesia. Empresarios, Dios te permite hacer dinero para que tú vivas bien, para que viva bien tu familia, pero Dios quiere también que a través de tu dinero apoyes las misiones, apoyes tu iglesia. Dígale, Dios del cielo, sabiduría de lo alto para levantar las empresas, para levantar los empresarios en esta iglesia, Padre de la gloria. Padre, bendecimos a los empresarios, y tú vas a renunciar a esa ruina, vas a renunciar a esas palabras que alguien te dijo que tu empresa, que lo que tú ibas a hacer no ibas a prosperar. Dígale, Señor, cancelo esas palabras en el nombre de Jesús, y dígale, Señor, Padre, levanta mi empresa, levanta la microempresa. Dígale, Dios del cielo, levanta el fruto de mis manos. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y declaramos la palabra que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dígale, Señor, yo recibo y me apropio de esa bendición, porque esa bendición es la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, declaramos cielos abiertos para esta iglesia. Bendecimos al pastor Juan Carlos, bendecimos a su esposa, Dios, bendecimos a sus preciosas hijas, bendecimos a los padres de ellos, Señor, bendecimos sus generaciones, Padre, pero también, Señor, el liderazgo de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a Sonia, su esposo, Dios, Padre, yo los bendigo, Dios del cielo. Y pido, Señor, que tú obres en la fidelidad de ellos. Sigan siendo fieles, sigan mirando a Jesús, sigan avanzando al lado de, porque cuando avanzamos al lado de, cuando avanzamos en el sometimiento a Dios y a la autoridad, el Señor es el que nos sorprende, y pronto el Señor los va a sorprender a ustedes con grandes bendiciones. Oh Padre de la gloria, oh Rabaquén Bererebekiri, oh Dios, gracias. Adoremos al Señor con una canción, con una alabanza. Adoremos al Señor. Vamos a terminar este momento en adoración. Adora al Señor, dígale, Señor, gracias por sanar, Señor, gracias por restaurar, papá Dios, gracias por tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús, gracias. Oh Dios,
Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Vamos a permitir que la sangre de Cristo limpie tu mente. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Mientras adoramos, el Señor va a hacer algo maravilloso en tu mente. El problema no es de la iglesia, el problema no es de nadie. El problema está en tu corazón y en mi corazón. Por eso vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Levántate, levántate, hermano, levántate, hermana, y adora al Señor. En este momento el Señor va a hacer algo maravilloso. El Señor va a liberar tu mente, el Señor va a liberar tu corazón para que tú veas la grandeza de Dios y tú vas a entrar en el reposo de Dios. Los que están listos para entrar en el reposo de Dios, adoren, adoren al Señor, adoren, adoren. Adoramos, Señor. Oh, Señor. Oh, Padre. Oh, la vaqueza. Oh, sí, Señor. Toda la gloria. Oh, toda la gloria. Oh, Señor. Tú que estás en ese conflicto. Hay alguien con un conflicto tremendo en su corazón. Tú no sabes qué hacer, pero ¿sabes qué te dice el Señor? El Señor no te va a avergonzar, porque el Señor murió en la cruz para redimirte y para levantarte. Y tú has estado teniendo una lucha muy profunda en tu corazón. Tú has tenido una lucha tremenda con tu carnalidad. Tienes que renunciar a la lascivia que ha atrapado tu corazón y decirle: Señor, mi mente, mi corazón son para ti. Entrega tu mente y tu corazón y dígale: Señor, yo renuncio y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Adora al Señor. Dígale: Señor, llámame para servirte en las misiones. Dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es una noche de llamamiento, es una noche de compromiso. Tú debes de comprometerte hoy con el Señor. Ya no vaciles más en tu llamado. En esta noche el Señor te está llamando, pero tú has estado haciendo caso omiso al llamado de Dios. Pero dile: Señor, heme aquí. Dile: Señor, hoy siento que la visión de esta iglesia la recibo en mi corazón. Dígale: Señor, levántame para ayudar los que quieren ser columnas en esta iglesia. Dígale: Señor, levanto mis manos para decirte: heme aquí, Dios del cielo, heme aquí. No dejes que el diablo siga dividiendo tu corazón. Renuncia a esa contienda, renuncia a esa pelea que hay en tu corazón y dile: Señor, heme a mí. El Señor te plantó en este lugar. El Señor te hará crecer en este lugar. El Señor te levantará en este lugar y tú darás fruto para la gloria de Dios en este lugar. Y después de que dé fruto en este lugar, el Señor te llevará al lugar que Dios colocó en tu corazón. Padre de la gloria, primero demos fruto en este lugar. Oh, Rabaquia, Irararabakiri. Oh, Dios del cielo, gracias.